Estimados estudiantes, buenas tardes. En el día de hoy vamos a dar continuidad a lo que veníamos hablando en la anterior videoclase con relación a lo que es el planteamiento del problema de investigación. En el video anterior tuvimos la oportunidad de hablar acerca de lo que era la descripción del problema, lo que era su delimitación y lo que eran los objetivos. Hoy vamos a hablar de otro elemento muy importante en un proyecto de investigación, que es lo que conocemos como la justificación. La justificación básicamente lo que permite es dar a conocer el porqué de la investigación, es decir, consiste en la descripción de los motivos o de las razones que llevaron a los investigadores a decidirse por ese estudio. En este elemento vamos a encontrar descrita cuál es la utilidad y el aporte de los resultados. Es decir, en este elemento nosotros tenemos que explicar muy bien cuáles van a ser los beneficios a nivel social, a nivel institucional, a nivel disciplinario de nuestro proyecto de investigación. Este elemento es muy importante porque con mucha frecuencia los proyectos de investigación, cuando son grandes o son muy ambiciosos, necesitan ser financiados o patrocinados, bien sea por la empresa privada o por la empresa pública. Y de una buena justificación, pues dependerá que nosotros logremos la financiación y el patrocinio de nuestros proyectos de investigación. Cuando la empresa privada o la empresa pública entiende los beneficios y el impacto que va a tener el proyecto, es posible que decida girar unos rublos o contribuir a el proyecto de investigación. Entonces, con respecto a la justificación, vamos a encontrar que dependiendo de nuestro estudio y de nuestro proyecto, se redactarán diferentes tipos de investigación. Por ejemplo, si vamos a tener una investigación de tipo teórica, como por ejemplo una investigación documental o un estado del arte con respecto a un tema específico de nuestra disciplina, estaríamos hablando entonces de que en ese proyecto sería necesario una justificación teórica que básicamente lo que busca es una investigación donde se dé la reflexión y el debate teórico o académico con respecto a un tema en particular. Si tenemos una investigación que lo que busca básicamente es la resolución de un problema específico, entonces en ese caso tendríamos que redactar una justificación de tipo práctica. Pero también puede darse caso de un proyecto de investigación que lo que busca, por ejemplo, es proponer un nuevo método o proponer una nueva estrategia o un nuevo proceso para mejorar un aspecto en particular. Entonces, en ese caso tendríamos que hablar de una justificación metodológica. Por otro lado, tenemos que finalmente el planteamiento de un problema de investigación siempre debe terminar con una formulación. Es lo que conocemos como la formulación del problema de investigación. Pero antes de formular el problema, nosotros tenemos que definirlo. ¿Cómo se define un problema? Para definir un problema tenemos que tener en cuenta 4 elementos. Lo primero son las variables, es decir, las variables con las que vamos a trabajar. Segundo, tenemos que establecer cuál va a ser la relación entre las variables, qué tipo de relación vamos a establecer entre las variables. Otro, hay que tener claro el lugar o contexto geográfico donde se va a desarrollar la investigación. Y cuarto, el tiempo en el cual vamos a desarrollar este proyecto de investigación. A continuación les voy a dar un ejemplo donde encontraremos claramente identificado cada uno de estos elementos. Por ejemplo, aquí tengo 2 investigaciones. La primera dice, nivel de satisfacción de los usuarios del Transmilenio en la ciudad de Bogotá en el año 2016. Entonces miren cómo aquí, en el segundo caso, tenemos otro proyecto que se denomina incidencia de los factores familiares en los embarazos en adolescentes en las usuarias del Hospital Eduardo Arredondo Daza de la ciudad de Valledupar en el año 2016. Entonces fíjense aquí cómo yo les marco en verde la relación entre las variables. En el primer caso vamos a establecer, ¿sí?, una relación en el cual lo que vamos a medir es el nivel. Y en la segunda estamos estableciendo otro tipo de relación donde lo que vamos a medir es la incidencia. Aquí en azul les señalo cuáles son, ¿sí?, las variables que yo estoy interesada en medir. En el primer caso estoy, ¿sí?, midiendo lo que es la satisfacción
Y en el segundo tengo dos variables. La variable factores familiares, en las que yo podría incluir varios indicadores o varias unidades de observación. Por ejemplo, aquí a nivel de factores familiares yo podría incluir, por ejemplo, la estructura familiar, o podría incluir la comunicación, o podría incluir, por ejemplo, lo que tiene que ver con la atmósfera familiar. Y la otra variable que tengo en este segundo proyecto son los embarazos en adolescentes. Aquí en rojo también tengo claramente especificada cuál es la población. En el primer caso tenemos que la población son los usuarios del Transmilenio, y en el segundo caso tenemos que la población son las usuarias del Hospital Eduardo Arredondo Daza. En negro encontramos lo que es la ciudad o el contexto donde yo voy a realizar mi investigación. Y por último, en color sepia tenemos el año, es decir, definido el tiempo. Entonces, fíjense ustedes cómo aquí están claramente definidos e identificados los elementos que me permiten a mí hacer una buena formulación del problema de investigación. Generalmente se plantea esta formulación en forma de pregunta, pues una pregunta nos permite expresar algo que queremos saber, es decir, indica un vacío de conocimiento, pero también se puede hacer en forma de enunciación o afirmación, como en el caso anterior que yo les estaba mostrando. Si bien si el planteamiento, la formulación está bien redactada, nos debe indicar con claridad cuál es la información que queremos obtener para resolver un problema. Y esta es la fase terminal del planteamiento del problema. Miren aquí les presento la misma definición que tenemos allá, el mismo enunciado, pero en forma de pregunta. En el primer caso nos quedaría, por ejemplo, cuál es el nivel de satisfacción de los usuarios del Transmilenio en la ciudad de Bogotá en el año 2006. Y en el segundo tendríamos cómo inciden los factores familiares en el embarazo adolescente en las usuarias del Hospital Eduardo Arredondo Daza de la ciudad de Valledupar. Bueno, estimados estudiantes, con eso estaríamos terminando todo lo que tiene que ver con el planteamiento del problema. Esto es lo que tienen que hacer ustedes en la fase práctica que les están proponiendo en este momento en el foro. Ustedes deben explicar claramente, redactar cada uno de estos elementos. En la medida en que ustedes hagan esto con suficiente tiempo, que ustedes consoliden toda esta información, yo voy a poder hacer la respectiva retroalimentación, las revisiones, y ustedes podrán hacer las modificaciones que se consideren convenientes y beneficiosas para alcanzar las intencionalidades formativas que se plantean en este momento 1. Recordarles, estimados estudiantes, que pueden acceder también a una asesoría más personalizada por medio de Skype en los horarios de atención que encuentran en la agenda de acompañamiento, y que también pueden, si tienen alguna inquietud urgente, utilizar lo que es el foro interno del curso, y también pueden hacerlo por medio del correo institucional. Esos son los 3 medios comunicativos por los cuales ustedes van a recibir una información mucho más rápida, porque el foro colaborativo es un espacio donde los académicos no ingresamos todos los días, dado la gran cantidad de foros que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, en el foro ustedes van a encontrar que la respuesta se va a demorar entre 48 y 72 horas. Por eso es conveniente que utilicen otros medios en caso de que ustedes necesiten respuesta rápida a cualquier inquietud que ustedes tengan. Bueno, recordarles que estoy para servirles, y que de la organización del tiempo, de una adecuada planificación, dependerá el éxito de la tarea. Que tengan ustedes muy buenas tardes y que Dios los bendiga.